uno de los pasajes que normalmente me confronta en este tema de liderazgo es el de Mateo capítulo 20, donde nuestro Señor Jesucristo responde a esta inquietud de dos de sus discípulos de sentarse a la diestra y a la siniestra de Él en su reino. Y pues tenemos que entender, hermanos, que el ser humano ha sido colocado en una posición de liderazgo en el mundo. Cuando fue creado, Dios le concedió una posición de autoridad sobre su creación. Pero entendamos que no es algo que el ser humano logró por sí mismo, es algo que Dios concedió al hombre. Es una concesión divina. Asimismo, el liderazgo es una concesión de parte del Señor. El Señor coloca, porque incluso Jesús dice a sus discípulos que el sentarse a su diestra y a su izquierda no es algo que corresponde a alguien, sino que el Señor, el Padre, tiene eso determinado. Así que para empezar, tenemos que asumir y tenemos que entender que el liderazgo es algo y la autoridad es una concesión divina, no un mérito propio, sino algo que Dios otorga. En segundo lugar, también tenemos que estar conscientes, como el pasaje de Jesús menciona aquí en Mateo 20, que el liderazgo estamos acostumbrados y ha sido afectado por nuestro pecado, por la caída del ser humano. Y ha sido afectado de tal manera que estamos tan acostumbrados a verlo así de una manera corrompida. Un liderazgo egoísta, y de hecho Jesús lo dice cuando habla ahí en el versículo número 25. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Estamos tan acostumbrados a ver un liderazgo egocéntrico, egoísta, que se utiliza solamente para obtener los fines propios. No pensando en los demás, aunque se hable mucho de pensar en los demás, normalmente es para obtener algo que yo quiero, ya sea prestigio, ya sea valor, ya sea una identidad, ya sea dinero o poder, pero siempre está el liderazgo utilizado en el mundo caído en una manera egoísta, siendo manipulado de una forma egoísta y manipulando a los demás a través de él para obtener fines propios. Y eso es una distorsión de liderazgo. Esa es una manera mundana o secular de manejar el liderazgo afectada por nuestro pecado. Cuando nosotros dejamos que eso entre a la iglesia, estamos dejando en realidad entrar al mundo a la iglesia. Un liderazgo distorsionado. Porque el liderazgo que dice el Señor Jesucristo, que se ha de ejercer entre nosotros, Él mismo lo menciona y dice: así no debe ser entre vosotros. Dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, la palabra esclavo ahí. Y luego dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo en el reino de los cielos es un liderazgo de servicio, un liderazgo de sacrificio. Un liderazgo en el que tenemos que volvernos esclavos de aquellos a quienes servimos, de aquellos a quienes lideramos. Es realmente un liderazgo que está enfocado hacia afuera, no hacia adentro, hacia nuestro servicio. Y lamentablemente en mi experiencia, crecí en la iglesia presbiteriana desde pequeño, pasé por la junta de diáconos, fui anciano en un consistorio, ahora soy pastor, y he notado continuamente cómo dejamos entrar ese liderazgo distorsionado por el pecado a la iglesia. Y vemos luchas de poder, vemos choques entre pastores y ancianos, porque normalmente estamos buscando un liderazgo egocéntricamente, buscando obtener algún tipo de identidad, algún tipo de aceptación, algún tipo de poder dentro de las cuestiones del reino de Dios, cuando no debe ser así, cuando se trata de servir incluso de una manera sacrificial, mostrándonos el Señor Jesucristo como Él vino incluso a servirnos de esa manera a nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de ver el liderazgo y de ejercer el liderazgo. Nuestro corazón es bien engañoso, mi corazón es bien engañoso, y continuamente este pasaje del Señor Jesucristo con sus discípulos confronta mis motivaciones, confronta mi actuación dentro de la iglesia y de las posiciones de liderazgo que Él me ha permitido
tener, y es algo que nos tiene que estar alineando continuamente, predicándome el Evangelio, sabiendo que yo soy aceptado en Jesucristo, aún sin ningún liderazgo, tengo una identidad en Jesucristo y no necesito manipular a nadie para estar seguro en Él. Yo ya soy su hijo, aceptado incondicionalmente por la obra de Cristo Jesús. Y cuando yo pierdo de foco esta idea, esta seguridad, entonces manipulo mi liderazgo, manipulo a otras personas tratando de sentirme seguro en una posición. Y eso es un grave error. Es mi experiencia, que Dios les bendiga y espero que les sirva esta pequeña reflexión en este pasaje.